Profesor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Quien le habla es Roger García Orihuela y soy integrante del grupo número 4. Por lo que publicó hoy día, somos el único grupo que va a presentar este informe 5, al parecer, ¿no? Bien, el informe final 5 trata sobre un proyecto de simulación en MATLAB de un sistema de transmisión y recepción de voz utilizando modulación BPSK y QAM. En este caso, hemos decidido los cuatro integrantes trabajar. Vamos a presentar este informe final, el cual estoy haciendo ya parte, bueno, presentando, bueno, el informe. Bien, el trabajo, mencionarle que nos hemos dividido de manera equitativa. En la primera parte, lo que es la introducción y el armado de todo, de cómo es el formato, me tocó a mi persona. Y la segunda parte a mi compañera y así, ¿no? Así vamos hablando del equipo que de trabajo. En el informe 5 hemos tomado este tema porque nos ha parecido bastante interesante de por sí y también porque los compañeros, incluyéndome, ¿no? Manejamos bastante el tema y también porque creemos que es algo que tenemos que saber todo estudiante de la facultad y más que todo de esta rama, bueno, es por eso que hemos decidido presentar este informe final referente al tema de modulación BPSK y QAM. A ver, en la parte de introducción, primero, a ver, comentarle lo siguiente, no más allá de lo que hemos puesto acá como texto, comentarle lo siguiente. Para empezar, imaginémonos algo sencillo. Ya, todos los días enviamos y recibimos información sin darnos cuenta. Cuando llamamos por teléfono, cuando vemos un video o incluso cuando enviamos un mensaje por WhatsApp. Esa información no viaja tal cual, tiene que transformarse para poder viajar por el aire, por los cables, por la fibra óptica. Esa transformación es lo que conocemos como modulación. A ver, para que se me entienda mejor, este sonido que yo hago ahorita no está viajando como tal por todo ese sistema de cableado como se dice. Eso tenemos que modularlo, codificarlo a códigos para que tranquilamente viaje a través de la red. Mi rango de pronunciación que estoy hablando ahorita, el tono de voz, tendrá un rango no sé de cuánto, de 10 metros, 15 metros a lo más. Pero este video está llegando, uff, ¿a qué distancia de donde estoy actualmente ubicado yo? Y para que se dé esa facilidad de llegar a lo que tenemos que esta señal modularla. Ese es el tema principal de este tipo de informe final que estamos presentando. Por ende, nos pareció en lo personal muy importante tocar este tema, ¿no? Como un informe final del curso. Bien, ahora, entre las muchas formas de modular una señal, hoy hablaremos de dos importantes que consideramos que son muy importantes, BPSK y QM. La modulación BPSK es como enviar mensajes usando solo dos posiciones. Por ejemplo, levantar la mano derecha y decir 1 y la izquierda decir 0. Es un sistema simple, pero muy confiable, aunque haya ruido, viento, distracciones, en otras palabras, o condiciones muy difíciles, ¿no? En el canal, el receptor suele interpretar correctamente el mensaje. Es como que diga, allá estoy diciendo 1 y 0, o sea, 10. Yo puedo decir, allá estoy diciendo 110. O sea, es una manera bastante fiable y por más que el medio no esté, quizás sea oscuro, sea día, sea noche, yo creo que el receptor me está entendiendo lo que digo, ya que estoy planteando como premisa, uno, mi mano derecha levantar y cero el lado izquierdo. ¿Sí? Bien. En cambio, la modulación QAM es como enviar mensajes usando solo las manos. No solo las manos, perdón, sino también la altura y la posición del cuerpo. Esto permite enviar más información por cada gesto. Suena genial, pero hay un detalle acá. Mientras más complejo es el gesto, más probable es que se confunda, si hay interferencias. Lo mismo ocurre con QAM, ¿no? Es más eficiente, pero también más sensible al ruido. A ver, para que se entienda esta diferencia, el BPSK es mucho más sencillo, ¿ya? Pero si yo quiero mandar quizás un mensaje mucho más complicado, ya tendría que usar el QM, para el cual ya no son solo dos movimientos, ¿no? Ya no es mi brazo derecha y mi mano izquierda, sino ya también con gestos corporativos del cuerpo. Puedo decir, no, uno, cero y quizás una carita feliz le dé un significado. O sea, ya cambia ya la situación. ¿No? Pero acá es como que si yo pongo un mensaje más complicado, hago más gestos, también quizás en la parte del receptor como que confunde las cosas. Es por ahí que tema el detalle del ruido, ¿no? Pero claro, es más eficiente el QM, sí, pero también es mucho más sensible al ruido, o sea, a confundirse, a que se interprete de otra manera. Bien, para entender todo esto necesitamos una herramienta que nos permite ver y probar estas modulaciones sin tener que construir un sistema real.
Ahí entra MATLAB. Es una herramienta que en verdad nos va a ayudar un montón en este aprendizaje, en este desarrollo como profesionales, ¿no? Con MATLAB vamos a, de una otra manera, en nuestro laboratorio, ¿no? Nos permite generar señales, añadirle ruido, observar sus constelaciones, medir cuántos errores se cometen. Es decir, nos permite experimentar en un entorno seguro y controlado. Por eso, en este informe nos planteamos un objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo? Comparar el desempeño de las modulaciones BPSK y QM mediante simulaciones en MATLAB para determinar cuál funciona mejor según el canal y entender qué herramientas nos ofrece MATLAB para analizar estas señales, ¿no? O sea, eso es lo que vamos a llevar como quien dice al laboratorio y ver de forma cómo funciona esto, hacer una comparativa entre los dos. Bien, con esto queremos responder preguntas, ¿no? Como, ¿es mejor enviar mensajes simples pero robustos como el BPCK o es mejor enviar mucha información pero arriesgarme a errores como el QM? ¿Cómo podemos visualizar todo esto en MATLAB? ¿No? Este análisis nos va a ayudar a comprender la teoría del curso, sino también, no solo, ¿no? Sino también a desarrollar criterios técnicos para futuros proyectos de comunicaciones. Con esto incluye esta primera parte que yo quería hablar más que todo la parte introductoria, hacer la diferencia de cómo es cada uno, cómo funciona cada uno. Bien, bueno, como objetivo principal no es la comparación de ambos tipos de señales, ¿no? Bien, continuando con la exposición, esta primera parte me ha tocado a mí, la segunda parte la hace mi compañera, las simulaciones y así. Mi nombre es Roger García Orihuela y bueno, este sería el informe final, profesor. Un gusto, gracias. Ya, bueno, ahora presentaremos el fundamento teórico de cada técnica y los componentes asociados para posteriormente realizar una comparativa de eficiencia entre ambos esquemas de modulación. Ok, primero, eh, la modulación BPSK constituye la forma más elemental de modulación por desplazamiento de fase. Como observamos en la ecuación, la información binaria se representa mediante dos estados de fase separados de 180 grados. La principal ventaja es la máxima robustez frente al ruido con una eficiencia espectral de 1 bit por símbolo. Ya. Ahora, el filtro de coseno realzado elimina la interferencia intersimbólica cumpliendo el criterio de Nyquist, el factor de Roloff alfa, que varía entre 0 y 1 y determina el exceso de ancho de banda requerido. Como vemos en la gráfica de aquí, ay, como vemos en las gráficas, valores menores de alfa proporcionan mayor eficiencia espectral, pero transiciones más abruptas. Su ecuación del ancho de banda es 1 más alfa sobre 2 por el tiempo. Ya, ahora sobre la modulación QAM. QAM combina modulación de amplitud y fase mediante dos portadoras en cuadratura. Esta técnica permite transmitir logaritmo, logaritmo 2 de m bits por símbolo. Por ejemplo, 16 QAM transmite 4 bits por símbolo, resultando en una eficiencia. Ok, 16 QAM. 16 QAM transmite 4 bits por símbolo, resultando en una eficiencia espectral de 4 bits por segundo hercios, significativamente superior a BPSK, aunque con mayor susceptibilidad al ruido. Lo de aquí es su ecuación. De aquí. Y acá presentamos los diagramas de constelación de 16 QM, 32 QM, 64 y 256 QM. Ya. Ya. Ahora, sobre el filtro matched o filtro adaptado, asimila la,
o sea, maximiza la relación señal-ruido en el receptor. Sus respuestas al impulso es la versión invertida temporalmente de la señal transmitida. En la práctica utilizamos Rod Reset, cocina, transmisor y receptor, cuya cascada forma un filtro de coseno realzado completo. De aquí es su forma. Ya, ya. Ahora sobre el modulador IQ. eh, es fundamental en comunicaciones modernas, genera señales. Ahí, ahí está. Como decía, es fundamental en comunicaciones modernas, genera señales moduladas combinando dos componentes ortogonales, la componente en fase multiplicada por coseno y la componente en cuadratura multiplicada por seno. Este esquema permite explotar dos dimensiones para la transmisión de información, siendo la base de QAM y PSK. Acá podemos ver el diagrama de bloques completo. Ya, sobre los diagramas de constelación, representan gráficamente los símbolos en el plano complejo IQ. La distancia euclidiana entre puntos determina la robustez frente al ruido. En sistemas reales observamos dispersión de los puntos debido al ruido del canal, cuantificada mediante el error vector magnitud. Ya, por ejemplo, acá el BPSK son dos puntos alineados sobre el eje Y, y que lo vimos aquí. Aquí está. Y los otros dos, el de los otros del cupo SK, que son cuatro puntos, el de 16 QM y 6 puntos, una regida de 4x4 y así sucesivamente. Ya, aquí está. Ya, ahora, haciendo una comparativa de la eficiencia entre BPSK y QAM, en términos de eficiencia espectral, QAM representa una clara ventaja, mientras BPSK transmite un bit por símbolo, 16 QAM transmite 4 y 64 QAM transmite 6. Esto significa que QAM puede transmitir hasta 6 veces más información en el mismo ancho de banda o requiere solo mm, una fracción del espectro necesario para BPSK. Ok, tasa de error eh, ya, aquí, sin embargo, esta eficiencia tiene un costo. BPSK representa el mejor desempeño en BER, requiriendo aproximadamente 9.6 decibelios de SNR para una, para una gráfica de 10 a la menos 4. En contraste, 16 QAM requiere 14 decibelios y 64 QAM necesita 18 decibelios. Esta diferencia de 4 a 8 decibelios representa un incremento significativo en los requisitos de potencia. Aquí podemos ver la gráfica. Aquí está. Ya, ya. Esta tabla resume los parámetros clave. Observamos claramente el trade-off fundamental. Trade-off fundamental, mayor eficiencia en espectral implica mayores requisitos de SNR. Esta relación de compromiso es inherente al diseño de sistemas de comunicaciones y debe considerarse según las características específicas de cada aplicación. Ya. Los criterios de selección dependen del escenario
Depende del escenario. BPSK es óptimo para enlaces de larga distancia, comunicaciones satelitales y ambientes ruidosos, donde la confiabilidad es prioritaria. QM es preferible en redes de alta capacidad con 4G, 5G y Wi-Fi, donde disponemos buena SNR. Y en ancho de banda es limita. Los sistemas modernos implementan modulación adaptativa, ajustando dinámicamente el esquema según las condiciones del canal. Ya. O sea, en conclusión, no existe una modulación universalmente superior. La elección óptima depende de los requisitos específicos de cada sistema. BPSK maximiza confiabilidad, sacrificando eficiencia espectral, mientras QAM maximiza capacidad, sacrificando robustez. El diseño de sistemas modernos debe equilibrar, debe equilibrar cuidadosamente estos parámetros según las restricciones de ancho de banda, potencia y calidad de servicio. Profesor, yo soy Steven Juan Barreto Corpus y yo voy a hacer pues el programa de transmisión y recepción de la voz mediante modulación BPSK. A mí me toca pues con ese programa hacer con BPSK y acá tengo el programa. Primero vamos a grabar la voz con una frecuencia de muestra de 16 kHz, una duración que puede cambiarse. Yo lo puse de 3 segundos, los parámetros, los nombres, voz grabada, grabación, y luego vamos a convertir el audio a bits. Luego vamos a modularlo con BPSK, añadir ruido según el SNR, que es la señal, la relación señal-ruido, demodularlo y reconstruir el audio desde los bits para finalmente reproducir el audio. Todo eso se va a hacer aquí en MATLAB con los parámetros correspondientes y empezamos. Tenemos que darle run y entonces se va a dar pues una grabación nuestra. Pero antes, un pequeño paréntesis que es la modulación de PSK. Es la modulación por desplazamiento de fase binaria. Binario porque se va a representar solo dos símbolos, el 0 y 1, esos bits. Y fase binaria, pues porque va a cambiar de fase la señal. Y bueno, funciona esto porque el bit 1 se va a representar con una onda con fase 0 grados. De manera práctica lo vemos como un más 1. Y el bit 0 con una onda invertida a 180 grados. En la práctica se representa como -1. Es decir, que los dos símbolos son iguales en todo, solo va a cambiar el signo. Y bueno, se usa esta modulación BPSK porque es muy robusta contra el fácil de implementar y ya se usa en Wi-Fi, satélites, radio, comunicaciones digitales básicas y no transmite datos rápidos como otras modulaciones, pero casi no falla cuando hay ruido. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que para demodularlo, si se recibe un número positivo, va a ser un 1, y si se recibe un número negativo, será un 0. Y bueno, con eso dicho claro, vamos a dar correr para que luego empezar a grabar. Bueno, grabando, buenos, ya, se grabó, ya. Tenemos las dos primeras figuras. Vamos a agrandarlo un poco, ya. Esta es la primera imagen de la voz grabada, donde va a mostrar pues la señal de audio original que hemos grabado y es la onda de nuestra voz en el tiempo. Se ve como una señal que sube y baja. En las partes altas es donde la voz es más fuerte y en las partes bajas es donde
es la voz más suave o casi silencio, y donde es ya plano, plano, pues es momento donde no se llegó a hablar. Es nuestro audio antes de pasar por una modulación BPSK y ruido. Y ahora pasamos a la siguiente imagen. Ya, esta es la siguiente imagen donde va a aparecer el final del proceso. Convertirlo el audio a bits, modularlo, añadir ruido, demodularlo y reconstruir el audio. Bueno, acá se ve ya la señal reconstruida después de pasar por todo el sistema. Esta ya es nuestra versión recuperada. Vemos que pues sí se parece un poco. Sin embargo, como el SNR, la relación señal-ruido es alto, la forma de la onda se parece mucho a la primera figura, pero si es bajo, se ve más distorsionado, ruidoso. Acá se parece un poco, sí hay un poco de parecido. Ujú. Las partes altas, ahí es donde sí se ve. Sin embargo, hay que tener en cuenta que pues, para que salga de modo perfecto tendremos que estar pues en un sitio aislado, un sitio pues donde no haya nada de ruido, porque también eso influye, ¿no? Y pues bueno, este es nuestro audio final, el cual pues se reproduce con nuestra función Zoom que pusimos en el MATLAB. Y pues como no se parece a la primera imagen, esta segunda imagen, entonces pues eso quiere decir que el SNR es bajo, lo cual la señal se va a ver un poco distorsionada, diferente y con ruido de distorsión. Y bueno, eso sería lo que se tiene. Dicho de otra manera, en un resumen, mientras más diferente se ve la segunda imagen, más ruido. Sin embargo, podemos ver que sí hay un poco de parecido con respecto a la primera imagen que vemos aquí, un poco. Pero claro, ahí pues se ve un SNR bajo, ¿no? Bueno, y pues ese sería el programa que nosotros hicimos. Ahora me toca pues hablar un poco de las conclusiones que se tuvo pues de este laboratorio. Las conclusiones que tuvimos fue pues, que la modulación BPSK permitió transmitir y recuperar la señal de la voz con buena calidad, incluso en presencia de ruido. El sistema pues demostró ser robusto porque la decisión por sí no facilita detección correcta de los bits y el SNR, la relación señal-ruido, va a influir directamente en la calidad de la voz reconstruida. Con SNR altos, la señal se recupera casi igual a la original y con SNR bajos aparecen distorsiones, ¿no? Y no se va a parecer mucho a la señal original. La simulación, pues, funciona correctamente sin toolbots y lo que va a demostrar que es posible implementar un sistema digital completo usando solo operaciones básicas en MATLAB, tales como yo lo que usé, pues, solo definir los parámetros con señal de muestreo, duración, unos simples parámetros de acá de, pues, convertir el audio a bits, definir mi parámetro SNR que está en decibeles, que yo lo puse a 8, se puede cambiar y finalmente pues botar los resultados. Bueno, y pues bueno, se tuvo un flujo completo de comunicación, primero la grabación, codificación, modulación, pasar al canal, demodular la señal y finalmente reconstruir el audio, lo cual se realizó con éxito, validando el funcionamiento de la modulación BPSK para transmitir de esta transmisión digital de voz. Y bueno, eso sería todo con respecto a mi participación con este programa de PCK. Y bueno, gracias, profesor. Bien, buenas noches, profesor. En esta ocasión voy a explicar la parte del código que corresponde a la modulación QAM.
Bueno, entonces empecemos, ¿no? Como tal, el proyecto que estamos haciendo es, pues, un sistema de transmisión y recepción de voz con modulación BPCK y QAM. El objetivo es comparar la eficiencia de estos dos y observar de que la modulación BPCK sí es conveniente para ciertos casos y la modulación QAM también es conveniente. Cada uno tiene sus pros y contras, siendo la modulación QAM eficiente para cierto tipo de comunicaciones, pero que además obviamente se necesita una mejor relación señal-ruido por el tema de que utiliza unas distancias entre bits que, bueno, una distancia entre bits en una formación 2D. Y para este caso que vamos a utilizar modulación QAM con 16 bits, bueno, QM16, pues se forma un mapeo, un mapeo que se va a observar en el diagrama de constelaciones de 16 bits y cada uno va a tener dos niveles aproximadamente. O bueno, en este caso va a ser 4 bits por constelación. ¿Y eso qué significa? Pues es es que ese detalle lo vuelve sensible a una relación señal-ruido intermedia. O sea que se necesita una relación señal-ruido alta para poder, para que nuestra tasa de bits, nuestra tasa de error de bits sea baja, ¿no? O sea que no sea tan alta, que es lo que se busca. Pero empezando con el código, para especificar, pues acá primero tenemos los parámetros de audio. Seguramente eso ya lo habrá explicado mi compañero, que explica, bueno, que ha dicho la parte de BPCK. Y acá tenemos lo que es la frecuencia del audio, duración del audio y los bits por muestra, que es la cuantización. Luego tenemos lo que corresponde a la portadora, la frecuencia de muestreo y la relación señal-ruido, que en este caso poner pues unos 40 decibeles, que es una relación adecuada. Y para el parámetro QAM, pues vamos a utilizar el QM16. También se puede utilizar el QM64, QM256, hasta inclusive el QM512 y QM1024. Para eso ya se aplican se hacen otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, para comunicaciones 5G, o si no, para una comunicación Wi-Fi de corto alcance. Acá procedemos con la captura de la señal. Esto, bueno, no es necesario explicarlo porque es netamente código para lo que es la grabación del audio. Acá se toma otra opción, no sé si es que uno quiere grabar el audio o si no uno quiere generar la señal de prueba. Para generar la señal de prueba, o en este caso no tomas acción, pues simplemente se simula una señal senoidal, la suma de estas mismas, y pues con eso se obtiene. Luego el vector de tiempo, que bueno, ese prácticamente es un vector que me va a generar los tiempos. O sea, es un vector que me va a generar una cadena, y esto se divide entre la frecuencia del audio. Con eso que tenemos, pues el vector de tiempo. Normalizamos la señal en un cierto rango, en este caso va a ser de -1 a 1, y bueno, o sea que eso que tenemos. Luego aplicamos la conversión analógico-digital. Acá se aplica la cuantización uniforme. Acá vamos a utilizar cuantización uniforme más que todo. Acá utilizamos la fórmula, que es los niveles es igual a 2 al número 2 a la cantidad de bits por muestra, cerca de 2 a la n, como tenemos en la fórmula. Se aplica una cuantización de voz, en el cual pues vamos a discretizarlos, o sea que vamos a asignar los niveles adecuados. Obviamente tenemos que una cuantización uniforme y la distancia entre cada nivel es constante. Luego acá también tenemos la voz cuantizada. Y en este paso es donde se forma, o bueno, en este caso, acá lo utiliza round, es donde se forma, donde hallamos el error. O sea, del nivel que me aparece acá, al yo redondearlo, es donde se forma el error, ¿no? La diferencia. Porque no estoy adaptando el valor que obtengo, sino que lo estoy redondeando. Y ahí es donde aparece el error de cuantificación. Acá podemos visualizarlo. Luego, luego aplicamos un máximo por si en caso algún valor se desglosa o se sobrepasa del intervalo que estoy trabajando. Y acá aplicamos la conversión binaria.
en este caso que es generar una cadena de ceros, y también hallar la cantidad de bits totales, ¿no? Que es la voz cuantizada por la cantidad de bits que va a ir por muestra. Luego acá formamos, bueno, en este caso vamos a formar lo que es el bits que es el vector de bits. Luego acá, bueno, yo no voy a explicar lo que es la modulación BPSK, mi compañero va a explicar lo que es modulación BPSK, yo voy a explicar la modulación QM. Y como sabemos por teoría, pues tenemos la cantidad de bits por símbolos. Acá se va a rellenar, bueno, se va a completar los símbolos. ¿Con qué objetivo? Pues de que si tenemos, por ejemplo, 19 símbolos, entonces no va a ser factible dividirlo, por ejemplo, en grupos de 4 o de 5. En este caso se va a dividir en grupos de 4 porque se va a utilizar pues 4 bits. Se va a dividir en grupos de 5, pero falta 1. Para ese caso pues se va a rellenar con un 0. Y ese código se encarga de aquello. Luego eso se convierte a símbolos QAM, que en este caso se va a utilizar el mapeo de Gray, que es adecuado para este caso, que es adecuado para esta situación. Luego el parámetro de pulso, que tiene que ver con la duración del símbolo, y el sobremuestreo. Luego aplicamos un filtro de pulso, que es el filtro roll-off, que este tiene como objetivo evitar la interferencia intersimbólica. Y luego aplicamos lo que se sabe por teoría, ¿no? En la modulación QM, que tenemos la cuadratura y la fase. Obviamente estos desfasados. Esto se forma, bueno, esto se utiliza en la parte real imaginaria. Esto se obtiene del mapeo de Gray que se observa acá. Y bueno, acá tenemos la potencia de la señal, que es un valor promedio, y ese puede ser, bueno, es una fórmula por teoría. Y luego acá se agrega un ruido gaussiano blanco, un ruido aleatorio gaussiano, un ruido aleatorio gaussiano blanco. Y lo que hace simplemente es implementar de cierta forma un ruido con el objetivo de simular las interferencias que se generan en la transmisión de una señal. En la parte de modulación pues tenemos lo mismo, se aplican simplemente aspectos de teoría de la recuperación de las señales IQ, la reconstrucción de los símbolos complejos y la demolición QM y la conversión a bits. Y obviamente la remoción del padding. Finalmente reconstruimos la voz y hacemos la conversión digital analógico. Ya no hacemos una conversión AC, sino que hacemos una conversión DC. Y normalizamos, obviamente. Acá calculamos el ver. Esto es mediante una comparación lógica entre los bits transmitidos y los bits recibidos. Y pues si los bits transmitidos son diferentes de los bits recibidos, se asume 1. Y si los bits transmitidos son iguales a los bits recibidos, entonces se asume 0. Y con eso se hallan las cantidades de errores que se obtienen. Y pues ya todo ese tema es ya tema de visualización de las gráficas. No es tanto relacionado con los aspectos dados, con el aspecto de teoría. Igual también con las constelaciones que se reciben. Todo es tema ya de gráfica. Acá. Igual con esto. Acá vamos a simularlo para poder observarlo mejor. A ver, vamos a hablar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ya está haciendo la modulación adecuada, que va a ser la modulación dice QAM. Acá tenemos la señal de potencia, la que se va a transmitir, acá es la que se va a recibir. Y acá vamos a escucharlo. Acá la cantidad de errores de bits que se observa. A ver, vamos a hablar. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, vamos a hablar. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí observamos mi voz, cómo se va escuchando. Obviamente que hay una diferencia o se observa ruido. Esto es por el ruido gaussiano blanco que se le ha agregado y además por los aspectos, por ejemplo, puede ser también con la cuantificación, puede ser por algún tipo, no sé, no hay un sobremuestreo adecuado o que no se ha agregado un sobremuestreo más robusto. En la parte de modulación puede que haya un pequeño desfase, habría que verificar. Igual también en lo que es el coseno roll-off. O sea, hay algunos aspectos específicos que habrían que ajustar para poder obtener una mejor sección de la señal o una mejor señal de voz. Y si analizamos la gráfica, pues acá tenemos la señal original, la señal modulada, la recibida que es muy similar a esta y la reconstruida. Vemos que es
bueno, no es exactamente igual, pero sí es muy similar, excepto porque hay ciertas diferencias en amplitudes en ciertas frecuencias. Y con respecto al espectro de voz original, pues tenemos, acá vemos el rango el rango de frecuencias en los cuales se observa la mayor cantidad de potencia. Al espectro de la señal modulada, el espectro de la señal recibida, vemos que son prácticamente casi iguales, excepto por ciertas diferencias de magnitudes en ciertos rangos de frecuencia, que son por ejemplo, en este pequeño en este pequeño intervalo, igual acá vemos que es un poco más uniforme, acá vemos un poco más curviado. Y acá, bueno, con el tema de la comparación de las frecuencias, la comparación de las señales, pues tenemos este apartado. Y con el tema de la error de reconstrucción, acá se tiene un 31%. Obviamente que se relaciona mucho con lo que es la tasa de error de VIX. Y con el tema de las constelaciones, acá tenemos un 4.2 que es el 42%. Y la tasa de error de VIX, que sí es un poco alta. O sea, el código puede mejorarse aún más, puede hacerse un poco más robusto. Y esto es lo que se trataría ya en otra cuestión. Y bueno, ese es el tema de la constelación transmitida, no hay diferencia alguna, y esa es la constelación recibida. Y eso sería todo por mi parte. En este caso observamos que, observamos los aspectos básicos, ya sería otra cuestión de implementar un código un poco más robusto para poder obtener una señal de voz adecuada. Sin más que agregar, pues gracias.